semana el mundo se ha estremecido con las imágenes de la devastación que dejaron los dos terremotos de 7,8 y 7,5 en magnitud que azotaron a Turquía y a Siria. Más de 40.000 muertos de momento, más de 100.000 heridos, miles de viviendas colapsadas y dramáticos rescates que a esta hora aún continúan. Es el mayor desastre en esta zona en el último siglo. Como dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la mayor catástrofe de su país desde la década del 30, cuando otro fatal terremoto se llevó la vida de unas 30.000 personas. El mandatario, quien pronto enfrentará a las urnas en búsqueda de la reelección, también achacó esta tragedia a los planes del destino. Es cierto que la naturaleza no se puede controlar, bien lo sabemos acá en Chile, donde constantemente enfrentamos estos movimientos telúricos, pero lo que no puede ser un plan del destino es la negligencia estatal que llevó a no fiscalizar la calidad de las construcciones o emplazar viviendas en zonas riesgosas solo por demostrar un supuesto desarrollo económico, algo que costó vidas humanas. Pese a las traumáticas experiencias de 1939 y 1999, en Turquía aún no aprenden la lección. Y por esas paradojas de la vida, Erdogan ahora arriesga perder el poder que hace 20 años atrás conquistó precisamente luego de otro terremoto. Y al otro lado de la frontera la situación también es crítica. El sismo ya está agudizando la crisis humanitaria que hace más de una década gatilló la guerra en Siria. El conflicto ya había causado el mayor éxodo de refugiados en el mundo hoy en día y ahora el principal temor es que la entrega de la ayuda urgente que necesitan las personas afectadas, los sobrevivientes, se politice en la pugna entre el gobierno y los rebeldes y en una zona donde por años potencias desplegaron una guerra por delegación. Soy Jacinta Molina y aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, vamos a revisar un compacto que resume lo que se ha vivido en la última semana en Turquía y en Siria luego de este devastador terremoto. Lo siguiente lo ha preparado nuestra compañera Laura Soto. enkaz altında kalan kardeşlerimiz var. Hatta binada oturan bir çıktı. Çocuk çıktı. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. مطرح يعني شلون الوضع عندنا سيء كثير كثير. الحمد لله على السلامة يا عمو. الله أكبر. حاليا اغلب الشغل كله يدوي، يعني ممكن يلتقط رقص بالمكان او ما يلتقط. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Ne gerekiyorsa her şeyi hepsine takdir mi? Olanlar hep oldu. Evet başkanım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Tamam. יש מחסנים.
Beklentim hiç yok yani. Devletten de yok. Bundan sonra da şunu söyleyebilirim. Herkesin kanı kendi ellerinde. Gerçekten öyle. Ya, nos vamos a enfocar ahora en la situación de Siria, que es otro país que se ha visto afectado por este terremoto, que ya viene con una crisis anterior producto de la guerra que se extiende hace más de una década y donde también han actuado diversas fuerzas que tienen control en diversas zonas y eso, por ejemplo, explica la dificultad para que esté llegando ayuda en estos momentos. Y esta gráfica que hemos preparado nos explica precisamente esas áreas y en control de quiénes están. Por ejemplo, tenemos a fuerzas lideradas por kurdos ahí simbolizadas con ese color celeste, fuerzas yihadistas que también son otros actores que se han involucrado en este conflicto una vez estalla ya después del año 2011. Además, rebeldes sirios respaldados por Turquía y militares turcos, el gobierno de Siria que ha controlado un mayor territorio en los últimos años, eso marcado por cierto también por la entrada de Rusia respaldando al régimen de Al-Assad en este conflicto en los últimos años y los rebeldes sirios en naranjo, que son esta zona ya más pequeña, pero son las zonas precisamente también afectadas por este terremoto. Y justo por acá, donde está este color naranjo, está la región de Idlib, que es un bastión que todavía retienen los rebeldes y que es una de las zonas que se ha visto más afectadas producto de este terremoto, que también, por ejemplo, se hizo sentir en Alepo y en otras zonas de este país, sobre todo fronterizas con Turquía. Pero acá lo importante de esta gráfica es también para poder mostrar lo que alegan también muchas personas en la zona y sobre todo también afectadas y también los cascos blancos, por ejemplo, que son los grupos que han ayudado en las zonas rebeldes y que tiene que ver con la dificultad que se entregue la ayuda. ¿Por qué? Porque en un momento el gobierno de Bashar al-Assad decía que todo debía canalizarse a través de ellos, es decir, del gobierno, pero había desconfianza en cuanto a qué tan posible era que en zonas rebeldes, que incluso han sido bombardeadas por el régimen en el pasado, vaya a entregarse también esa asistencia en vista de esta emergencia. Y por eso es que hablamos que este terremoto viene a agudizar también esta situación que ha dejado a millones de desplazados desde el inicio de la guerra, desplazados que incluso se han movilizado hacia el norte del país. Vemos acá que el noreste es el que se vio afectado, pero que también han cruzado la frontera y han llegado a Turquía, a la zona que se ha visto también azotada por este terremoto y es por eso que hablamos de una agudización precisamente de toda esta crisis humanitaria que dejaba la guerra y ahora va a aumentar producto de este terremoto, además de la dificultad para que llegue la ayuda y los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, organismos como Naciones Unidas para poder garantizar que toda esa asistencia se esté desplegando en este país ya azotado por la guerra, tal como está ocurriendo, por ejemplo, en Turquía. Y vamos a profundizar precisamente en esta situación, lo que está aconteciendo en Siria. Bueno, y como les decíamos, vamos a profundizar precisamente en la afectación que esto ha dejado en Siria, un país que ya estaba sumido en una guerra y al cual, por ejemplo, hay muy difícil acceso en estos instantes. Y por eso vamos a tomar conexión con Andrés Weiss, él es director de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, que nos acompaña a esta hora acá en CNN Chile. Andrés, bienvenido, muchas gracias por esta conversación. Hola, buenas tardes, gracias. Andrés, primero te quería preguntar cuál es la información que ustedes tienen en estos momentos de lo que está ocurriendo en esta zona, en el noroeste de Siria, que se ha visto más afectado. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para sus equipos, sus voluntarios, también estar ahí colaborando con todas las labores de rescate, de asistencia también de los heridos? Bueno, como bien dijiste anteriormente,
el terremoto que sucedió hace ahora ya 8 días en la frontera entre Siria y Turquía hizo que el acceso a las víctimas del terremoto se hiciera sumamente complicado. ¿Por qué? Porque es una zona de difícil acceso, porque es una zona montañosa. Tenemos que considerar que esto es pleno invierno, de noches temperaturas muy bajas, abajo de los 0 grados. Y además de esto, se suma el hecho de que Siria es un país que, como mencionaste vos anteriormente, hace 12 años que está en guerra. Entonces, los pasos fronterizos de la parte de Turquía a la parte de Siria son extremadamente complicados. Al día de hoy, Naciones Unidas garantiza la seguridad en el paso fronterizo de Bab al-Hawa. O sea, hay una sola zona para atravesar la frontera por donde pueden acceder todos los equipos de rescate y la ayuda humanitaria para las personas que fueron víctimas del terremoto, ¿no? O sea, Siria es un país que tiene más de 14 millones de personas que requieren ayuda humanitaria y que es el país con la mayor cantidad de desplazados del mundo. Tiene casi 7 millones de personas que están desplazadas, es decir, 7 millones de personas que a lo largo del conflicto de estos 12 años dejaron su lugar donde vivían y se trasladaron a otros lugares a vivir en condiciones claramente mucho más precarias. Esto hizo que sus condiciones de vida sean bastante vulnerables, y si encima sumamos un terremoto arriba de esto, se pueden imaginar que las personas estas están en una condición donde necesitan claramente el apoyo y la ayuda que puedan llegar a recibir. Pero como el acceso está siendo tan difícil, por el momento las organizaciones que están pudiendo trabajar en el país, entre ellas Médicos Sin Fronteras, que atiende al día de hoy 38 hospitales y centros de salud distintos, se tuvieron que valer en gran medida de los recursos que ya disponían dentro del país, es decir, de los kits de emergencia que ya estaban preparados para algún caso de una situación, no específicamente esta, pero alguna situación inesperada, porque el acceso de nuevos materiales y nuevos medicamentos se está haciendo muy difícil por el tema del paso fronterizo por las montañas. Se está negociando la apertura por un periodo de al menos 3 meses de otros 2 pasos fronterizos. Uno se llama Bab al-Salam y el otro se llama Al-Rae, que también son en estas zonas, en la zona de la frontera noroeste de Siria y sudoeste de Turquía. Y la idea es que por ahí puedan empezar a acceder distintos equipos con más cantidad de materiales para ayudar a estas personas. Claramente ya se pasó a la segunda etapa del problema en el terremoto, que ya no es el rescate el objetivo 1, porque ya pasaron demasiados días, sino que es qué se puede hacer con todos los heridos y todas las víctimas y todas las personas que quedaron a la intemperie en una situación tan difícil y en invierno, ¿no? Claro, y a lo que tú describes, Andrés, también hay que sumar una situación de muchísima debilidad en la infraestructura médica de estas zonas, ¿no? Que ya venía desde la guerra. Bueno, sí. Claramente por el hecho de haber estado tanto tiempo en conflicto y tener tantas distintas facciones que se disputan el territorio, hace que no se haya podido claramente garantizar una continuidad en el tratado, en el acceso a la salud para los habitantes de estos países, de estas zonas. Primero porque es un conflicto que todavía no termina, o sea, no es que hubo un terremoto en un país que estuvo en guerra, hay un terremoto en un país que sigue estando en guerra al día de hoy. Arriba del terremoto está el conflicto armado que se sigue manifestando con distintas facciones que se disputan los territorios, y el acceso depende también de cuál es el acuerdo con cada una de las facciones. Es decir, que la gente que vive entre uno y otro lado, de un lado puede haber mayor acceso a salud que de otro, porque de un lado quien controla ese lado puede haber trazado acuerdos con distintos organismos para que les brinden apoyo y no otros. El gobierno de Siria es bastante reticente a recibir ayuda internacional en general, y entonces Médicos Sin Fronteras, las zonas controladas por el gobierno sirio, no está pudiendo actuar, pese a que al día de hoy, como te decía anteriormente, en 38 facilidades sanitarias tenemos más de 500 personas trabajando. Claro, respecto a eso, Andrés, también te quería preguntar, para dimensionar un poco las dificultades del trabajo que realizan ustedes allá. ¿Tienen que conversar, pactar ahí facilidades para el despliegue de una institución como Médicos Sin Fronteras con cada una de estas partes en conflicto que están en dominio de estos territorios? ¿Cómo funciona aquello? Como para poder dimensionar también las condiciones en las cuales ustedes están asistiendo.
Bueno, claramente distintas entidades de control tienen distintas formas de vincularse. No es lo mismo negociar con el gobierno de un país, en este caso ya sea el gobierno de Siria o el gobierno de Turquía, que negociar con una facción armada que ocupa un territorio. Y esto es caso por caso, tanto aquí como en otros lugares donde Médicos Sin Fronteras actúa, que hay conflictos armados. Las negociaciones son independientes con cada uno de los actores y el vincularse con el actor muchas veces también implica que haya una respuesta de otros actores cuando hay un conflicto. Pero acá creo que hay una cosa que es muy importante de remarcar, que es Médicos Sin Fronteras es absolutamente neutral frente al conflicto. Es decir, nuestro objetivo no es el conflicto, nuestro objetivo son las personas víctimas del conflicto. ¿Sí? Nuestro objetivo es poder brindarle ayuda humanitaria y soluciones sanitarias y médicas a las personas que están viviendo en estos lugares donde hay un conflicto, de que nosotros como organización no tenemos absolutamente parte ni tomamos posición. Andrés, hemos dicho que esto agudiza aún más la crisis que se vivía desde el inicio de la guerra, pero para entenderlo, ¿en cuánto más lo agudiza, según lo que han visto ustedes, los reportes que llegan? Porque, por ejemplo, ya estábamos hablando del mayor número de refugiados que se tiene a la fecha, esto en el conflicto en Siria, y eso quizás podría ir aumentando incluso luego de la afectación de este terremoto. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes de la crisis humanitaria que esto puede gatillar? A ver, no sé si se puede hablar de estimación de crisis humanitaria en el sentido de que no sé hasta qué punto es cuantificable una crisis humanitaria. Sí puedo decir, y tomando ejemplos de otras circunstancias donde hubo terremotos de esta magnitud, que claramente una situación de estas lo que hace es daña la infraestructura de los países. Y un país como Siria, que ya tenía una infraestructura en una situación vulnerable y perjudicada por el hecho de estar en guerra, hace que claramente esto empeore la capacidad de acceso de las personas a cuestiones básicas como el agua potable, ¿no? Si las cañerías se rompen porque cae un terremoto y empieza a perderse la continuidad del acceso al agua potable para personas que viven en campos de refugiados que han sido sometidas a 2 años de guerra más un terremoto, se puede esperar que lo que vaya a venir sea un poco desolador para todas estas personas, y la idea es poder cuanto antes lograr generar los acuerdos necesarios para poder acceder a estos lugares y brindar nuevos materiales, que al día de hoy está siendo dificultoso por el tema de los accesos. Imagínense que el único acceso validado se está convirtiendo en un cuello de botella de todas las agencias y todos los organismos que quieren acceder y brindar apoyo, que no logran terminar atravesando la frontera y pasando para poder socorrer a estas personas, ¿no? Andrés, por último, ¿y cuál es la situación en Turquía de la información que tienen? Bueno, claramente aquí son 2 países completamente distintos en circunstancias distintas. Turquía es un país donde al momento del terremoto tenía una continuidad institucional y un país que funcionaba, por lo tanto la infraestructura que enfrentaba el país frente a esta situación era distinta a la de Siria, y entonces tiene una capacidad de respuesta mayor. Médicos Sin Fronteras está presente ahora nuevamente en el país y operando en partenariado con agencias locales, con organizaciones locales y negociando con el gobierno posibles accesos. Por el momento se están haciendo... el objetivo principal hoy en día en Turquía es lograr hacer distribución de materiales de acceso, de materiales primarios como ya sean mantas, materiales para cocinar y otros materiales médicos menores para que la gente que se quedó en la calle, y ya se hablaba más de 150.000 personas que se habían quedado sin hogar, tengan la capacidad de sobrevivir en situaciones precarias, pero considerando la cuestión climatológica, puedan pasar el invierno y salir adelante, ¿no? Exactamente, están en pleno invierno allá, incluso con tormentas durante los momentos de estos terremotos. Andrés, ¿dónde podemos colaborar acá, desde América Latina, tan distante que estamos, pero por cierto también atentos a toda esta situación, y sobre todo para ayudar al trabajo que realizan también ustedes, otros organismos, para poder canalizar toda esa asistencia a nivel internacional? Bueno, se abrió una página web específica para esta situación que es msf.lat/terremoto, que es la respuesta que estamos haciendo en Latinoamérica. Es una página de nosotros en Latinoamérica
para toda la gente que quiera interesarse, que se interese en saber qué es lo que está pasando y quiera colaborar. Además, en todas nuestras redes sociales hacemos un seguimiento de lo que está pasando, entonces invito a todo el mundo que si quiere se acerque a esta página web, al menos para ver un poco en qué consiste la respuesta humanitaria, cómo se trabaja en una circunstancia como la de un terremoto de esta magnitud. Y si quieren colaborar, claramente toda ayuda es bienvenida, ¿no? ¿Y esas donaciones son económicas o además pueden ser insumos, por ejemplo, u otro tipo de cosas que se necesiten? El tema es que en este momento, con la dificultad del acceso, los insumos, trasladar insumos desde un país de Sudamérica hasta adentro de Siria sería una cosa de un nivel de complejidad extremadamente alto, y en el fondo no sé si llegaría en tiempo y forma, y quizás los costos de trasladarlo no justificarían. Entonces, por el momento estamos tomando y aceptando donaciones monetarias de quien quiera colaborar para esta emergencia en particular, o para cualquiera de todas las demás emergencias y lugares del mundo donde trabajamos, ya sea Ucrania, Haití, etc. Estábamos viendo recién, a ver si lo podemos mostrar de nuevo, la página también que tienen ustedes en Médicos Sin Fronteras para poder colaborar entonces con los afectados de este terremoto en Turquía, y lo decíamos también en Siria, donde hay en esta zona en particular, en estos dos países, preocupación también por los efectos que esto está teniendo. Andrés Weiss, te quiero agradecer por el tiempo y esta conversación acá en Conexión Global Prime de CNN Chile. Que estés bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Que tengan buen día. Nos vemos. Vamos a conversar ahora con Matthew González. Él es académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos acompaña a esta hora para profundizar en los efectos políticos, también sociales, que puede acarrear toda esta situación, porque lo hemos dicho, Matthew, también hay un contexto, por ejemplo, de guerra hace años desarrollándose en Siria, y también hay un tema electoral que viene pronto en Turquía. Pero quería, bueno, de partida darte la bienvenida acá a este espacio. Muchas gracias por la conversación y preguntarte cómo ves tú también los efectos que esto pueda traer ya a nivel político en la zona. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, en segundo lugar, respecto a los efectos políticos, bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que este terremoto afectó dos lugares distintos, de un lado Turquía y del otro lado Siria. Y en Turquía hay elecciones ahora en mayo. Y bueno, una de las grandes preguntas era finalmente si Erdogan va o no lograr ser nuevamente elegido presidente. Y durante bastante tiempo se especulaba que probablemente podía ganar, aunque la oposición, pese a todo, tenía posibilidades. Y este terremoto, en general, estas catástrofes naturales pueden tener dos consecuencias, que es o si el gobierno es visto, es percibido como habiendo hecho una muy buena acción frente a gestionar finalmente esta catástrofe, entonces eso puede permitir que el gobierno que se presenta para ser reelegido pueda, gracias a esto, aumentar todavía más su caudal de votos. Ahora, por las informaciones que están llegando desde Turquía, hay un malestar muy grande en las zonas afectadas, y es muy probable que ese malestar también se vaya extendiendo al resto del país si es que se sigue percibiendo la acción estatal como ineficiente. Y entonces puede ser también que esto finalmente termina jugando el rol adverso, que es que lleve a la derrota de Erdogan y el cambio después de más de 20 años de dominio de su partido conservador islámico, y un cambio de gobierno. Entonces, en eso hay que esperar hasta mayo, y ahí, bueno, todavía hay varios efectos que hay que ver, pero eso es un factor que hay que tener muy en cuenta, considerando el rol geopolítico esencial que tiene Turquía, ya sea con la guerra en Ucrania, ya sea con la guerra civil en Siria, y ya sea con otra serie de aspectos, también conflicto israelo-palestino, etc. Entonces ahí hay algo que es bastante complejo de ver. Segundo caso es el caso sirio. Bueno, Siria, que está en guerra civil, que aunque estos últimos años ha bajado enormemente la intensidad, las zonas más afectadas por el sismo fueron las zonas que están bajo control rebelde. Y durante los primeros días solo había un paso por el cual podía entrar ayuda humanitaria, y que además había quedado dañado. Entonces ahora, ayer o anteayer, el gobierno sirio autorizó dos pasos que ellos controlan, pero que permiten llegar rápidamente al territorio controlado por los rebeldes. Abrió esos dos pasos para la ayuda humanitaria. Y acá, bueno, hay que tener en cuenta que
hay un caso, por ejemplo, que es bastante famoso, que es el caso cuando se produjo el gran terremoto, el gran tsunami en el sudeste asiático en 2004, y que ahí en Indonesia, en Aceh, que fue la región más afectada, este gran catástrofe permitió que por fin los rebeldes y el gobierno se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo, porque finalmente frente a esta catástrofe establecieron formas de comunicación. Y ahí es un caso en que un desastre permitió una mejora de la relación y poner fin finalmente a una cierta guerra. Ahora, en el caso sirio, bueno, no sabemos, puede ser que esto sea aprovechado por el gobierno, puede ser que sea aprovechado por los rebeldes, etc. Entonces también ahí hay un tema que es muy, muy complejo y que habrá que tener mucho en cuenta, ver cómo evoluciona y finalmente si esto permite establecer canales de confianza entre ambos bandos, o si al revés, esto lleva a un aumento y tal vez a un retorno de también el conflicto violento. Puede ser que alguno de los dos lados vea una oportunidad acá para atacar. Entonces ahí también estamos todavía muy en la incertidumbre sobre este tema. Y sobre eso que mencionabas, ¿qué tan factible es, por ejemplo, la posibilidad de un acuerdo, considerando que hay diversos actores acá en pugna en la zona? Al gobierno sirio, incluso Turquía también, que ha tenido un rol en el último tiempo, las fuerzas rebeldes, por cierto. Hubo un surgimiento de grupos yihadistas también en medio de esta situación que, claro, nace producto de la primavera árabe en Siria, pero luego ya se acrecienta un conflicto bélico donde además hubo juego de potencias, no olvidemos, en algún momento entre Rusia y Estados Unidos incluso. Sí. O sea, bueno, de partida que hay que ver algo que es bastante importante, que es que, por ejemplo, en el caso sirio, se venía hablando hace ya bastante tiempo, sobre todo en estos últimos 2 meses enormemente, de la posibilidad de una nueva operación militar turca en el norte de Siria contra los rebeldes kurdos, que bueno, quedan más hacia el este que la zona afectada, pero se veía también hablando de esa posibilidad. Y ahora con este terremoto esto quedó de lado, pero bueno, Erdogan va a tratar tal vez de acá a las elecciones de retomar la guerra contra los kurdos, o tal vez este terremoto desechó completamente esos planes, no lo sabemos. Y efectivamente, o sea, la cantidad de actores que están en el conflicto sirio, las potencias occidentales, Rusia, Turquía, Siria, los países árabes, con Qatar también, Arabia Saudí, etcétera. Entonces todos esos elementos generan efectivamente una incertidumbre enorme, porque estamos hablando de un tablero que tiene unos 5 o 6 actores principales, además de unos pequeños ahí actores que están ahí que son secundarios. Entonces, efectivamente, es un conflicto muy difícil. Ahora, la tal vez buena noticia es que por lo menos esto está permitiendo que no se lance ahora la tan temida esta ofensiva, esta intervención, nueva intervención, porque ya han hecho otras los turcos, contra los kurdos. Ahora, bueno, ¿qué es lo que va a pasar de acá a mayo? También va a depender mucho de los cálculos electorales que haga Erdogan en ese aspecto. Había un objetivo incluso de Erdogan de poder controlar el ingreso de refugiados sirios también a territorio turco, y precisamente en vista de estas elecciones, pero una catástrofe de este tipo, por cierto, genera también un éxodo. Hay gente afectada en Siria, y muchas de las personas que vivían también en la zona que se vio afectada en Turquía venían precisamente de Siria. ¿Cómo se va a actuar también en esa situación, en un contexto, ya lo decíamos, electoral incluso? Claro, o sea, acá hay que tener en cuenta algo. El país que más ha recibido refugiados sirios en el mundo es Turquía. Y gran parte de estos refugiados, como bien dijiste, estaban en la zona afectada por el sismo. Y ahora, entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esto? También, bueno, está el problema de que si en un principio los turcos recibieron bastante favorablemente a los sirios, ha pasado que hoy en día hay una gran parte de la sociedad turca, sobre todo por los problemas económicos que tiene hoy en día Turquía, que considera que los gastos económicos y los problemas, etcétera, que genera estos millones de refugiados son muy grandes, y eran favorables a tomar medidas mucho más duras en contra de esto y dejar de recibir refugiados. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? O sea, nuevamente estamos en algo que, en un proceso que tiene lugar bajo nuestros ojos, es muy difícil también determinar y decir, bueno, vamos a ir por este lado o por este. Lo que sí es que una respuesta ineficiente del gobierno turco, y al parecer, por las informaciones que están llegando, la respuesta ha dejado mucho que desear, suele llevar a
que los extranjeros, los distintos, los más pobres, los marginados de la sociedad, sean en general vistos como un problema, que se están quedando con los bienes y con los beneficios que deberían ir al resto de la sociedad. Eso es lo que suele suceder. Ahora, no es lo que siempre sucede, pero entonces es muy probable que esto también pueda llevar a una cierta pérdida de poder y también a una visión negativa del gobierno turco por ese aspecto. Masi, volviendo... Podríamos decir que es una tendencia posible. Disculpa, diga. Sí, no. Volviendo al tema de Siria, porque es una crisis humanitaria en desarrollo ya hace muchísimo tiempo. Ya mencionábamos que hay actuación de potencias. Rusia tiene un rol muy fundamental también en garantizar el mantenimiento del gobierno de Al-Assad, pero está también el lado humanitario, que deja, por cierto, en evidencia toda esta situación, y justo en momentos donde la atención también en el último año se ha concentrado en otro conflicto, Ucrania, que también en estos momentos toma mucho tiempo para Rusia. ¿Hay un riesgo de que, de cierta manera, esta situación que se abre en Medio Oriente, en Siria sobre todo, pase a un segundo plano, considerando lo que se está viviendo en Europa del Este? Sí, la respuesta corta sería sí. ¿Por qué? Porque sobre todo viendo la posibilidad de que ahora Rusia trate de lanzar nueva ofensiva en Ucrania, la llegada de nuevo armamento en Ucrania, etcétera, muy probable que la crisis siria, como lleva pasando hace un año, quede en segundo plano. Y efectivamente el lado humanitario, de hecho hasta hoy día mismo, la Organización Mundial de la Salud justamente mandó un comunicado bastante importante diciendo la situación catastrófica que hay en el norte de Siria. Hay que tener en cuenta algo. Tenemos muchas informaciones de lo que está pasando en Turquía. Sí. Sabemos mucho de lo que está pasando en Turquía. Pero de Siria tenemos mucho menos noticias. Tenemos mucho menos noticias porque hay mucho menos prensa, porque las conexiones son mucho más difíciles, porque la llegada de ayuda humanitaria en una zona de guerra es extremadamente compleja, porque el gobierno sirio también tiene gran parte de la provincia rebelde sitiada. Entonces, en ese aspecto está la situación humanitaria. En Siria, lamentablemente, no tenemos tan claro lo que sucede. Ahora, todo lo que nos llega es que efectivamente es una situación catastrófica. Y hay que temer enormemente, efectivamente, que quede en segundo plano debido a el aumento, ahora que puede empezar la ofensiva de primavera en Ucrania. Claro. Masi González, muchas gracias por esta conversación con Conexión Global Prime acá en CNN Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien. Hasta luego. Vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos con más análisis de esta información internacional aquí en CNN Chile. Bueno, y vamos a revisar ahora una gráfica que nos va a permitir entender el terreno en el cual ocurre esta tragedia, porque lo cierto es que es una zona sísmica y por eso hemos preparado este mapa que demuestra precisamente que en el lugar donde ocurre este terremoto y otra réplica también de características similares se unen, de hecho, dos fallas tectónicas y además 4 placas, entre ellas lo vemos, ¿no? La euroasiática, la árabe, la africana y la de Anatolia, que es de hecho donde se concentra gran parte del territorio de Turquía, y por eso ahí está destacado esta falla oriental de Anatolia, que es donde ocurre de hecho el primer terremoto. Ese es el epicentro y muy cercano, por cierto, a donde ya ocurre esa réplica de magnitud 7,5 que siguió a este gran sismo. Yo les decía entonces, es una zona absolutamente riesgosa. ¿Por qué? Porque suma, además de estas 4 placas tectónicas, otras 2 fallas, y gran parte de lo que es el territorio de Turquía está precisamente ubicado en esta zona. Es una realidad con la cual viven ambos países, sobre todo Turquía, que lo hemos dicho también, ha vivido experiencias similares de este tipo, y eso explica en parte la devastación que ha dejado este terremoto y las posteriores réplicas, entre ellas aquella de magnitud 7,5. Esa es entonces la demostración a través de esta gráfica del terreno donde ocurre esta situación.
Vamos a tomar ahora contacto con Carlos Ortega. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Estambul. También ha colaborado como intérprete turco-español en un hospital de campaña y está precisamente en ese país, ya lo hemos dicho, afectado por este terremoto. Y te vemos ahí, Carlos. Para contar un poco la situación que se está viviendo, tenido problemas también en la comunicación precisamente por los efectos, ¿no?, que ha dejado este terremoto. Cuéntanos un poco cuál es la situación en estos momentos que se está viendo en esa zona. No sé si tú estás en la parte más afectada en Turquía tras este terremoto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por tenerme aquí. Bueno, la verdad es que como habéis podido ver, la conexión no es muy buena. En general, una de las grandes quejas que ha habido bueno, yo ahora mismo estoy en Hatay, en el sur de Turquía, en la zona más afectada, en las afueras de una de las ciudades, Iskenderun, en el campamento español. Y bueno, como veis, la conexión de internet no es muy buena, las comunicaciones no son muy buenas, etcétera. La situación es bastante dramática en general. Desde aquí, desde el hospital de campaña de Aecid, del Estado español, la situación es bastante grave, ¿eh? Nos llegan gente sobre todo con problemas de golpes, etcétera, gente que ha pasado de frío, ahora mismo está pasando frío, pero también que han salido de los escombros. Bueno, la situación es bastante mala, la verdad. Carlos, y en cuanto al reporte, la actualización de las víctimas, ¿qué es lo que se conoce hasta ahora? Porque ya sabemos que ha superado en los dos países la barrera de los 40.000 fallecidos, pero en Turquía, ¿qué se reporta en estos momentos? Bueno, la verdad es que yo llevo aquí 4 días ya, 3 días, y bueno, he estado un poco más desconectado de las noticias, viendo un poco más la realidad de lo que ocurre, pero lo que acabo de ver, los medios turcos hay 35.000 muertos en Turquía ahora mismo, pero se espera que la cifra suba mucho más. Carlos, para comprender un poco también la situación, sobre todo en la construcción a la que estaba acostumbrada este país, ya lo hemos dicho, es una zona sísmica, sobre todo la afectada por el terremoto, pero también Turquía ha vivido experiencias de ese tipo y hay una dificultad en comprender por qué este nivel de devastación, digo, precisamente por esas experiencias, porque por ejemplo acá en Chile también somos un país sísmico, pero hay muchísima regulación también de las construcciones, exigencias precisamente para que no ocurran este tipo de imágenes que hemos visto con desplome de edificios y lo que ha pasado en la última semana. ¿Cómo opera la situación en Turquía? Bueno, ya lo sabemos todos los turcos lo saben, cualquier persona sabe que Turquía es una zona sísmica, comparado el país con más sismicidad de Europa y uno de los países con más sismicidad del mundo. Eso se sabe. En el año 99 un terremoto, y este terremoto dejó a 18.000 personas fallecidas. De hecho, se supone que se tomaron medidas especialmente para el control de la construcción y así como temas de protección y regulación en caso de emergencia, creación de cuerpos especiales, etcétera. Pero a la hora de la verdad, en este exacto momento, se ha visto que muchas de estas medidas no se han llevado a cabo y que muchos de los contratos, por ejemplo, cuando uno adquiere una casa o un alquiler, etcétera, tiene que hacer un contrato, un seguro de que esa casa está asegurada contra terremotos. Y lo que se ha demostrado es que muchas de estas casas, muchos de estos contratos han sido fraudes y que en realidad ha sido parte de especulación de empresas constructoras. De hecho, ahora que estoy en el terreno, puedo ver que la gente que se ha construido la casa con sus propias manos ha puesto las bases lo suficientemente fuertes como para que su casa no se caiga, mientras que edificios de grandes plantas, incluso edificios de lujo, se han caído, se han convertido, eran castillos de arena por la mala calidad de las bases, ¿no? A pesar de ese dinero. Ha habido fruto de especulación y de falta de control. Y también hubo amnistías a algunas constructoras, ¿no?, en cuanto al cumplimiento de los permisos. Exacto. También probablemente el segundo gran problema es que el gobierno de cuando en cuando, desde los años 50, promueve amnistías de las viviendas ilegales. Es decir, se crean viviendas, sobre todo se crean barriadas, las barriadas van creciendo, se construyen edificios y al final esos edificios no tienen control. Y también, por supuesto, esto tiene una finalidad electoral clara, que es que todas estas personas que han construido barriadas de edificios ilegales en las ciudades, en zonas que no son seguras,
pues se les permite construir ahí, el gobierno los perdona, eso es bueno para ellos, imagino que a nivel electoral es un beneficio, y a la hora del terremoto pues no están preparadas, y como se ha podido ver porque ha habido zonas afectadas en relación a esto, ¿no? En relación a estas amnistías. Carlos, y a propósito de... La última... Sí. Sí, a propósito de situaciones electorales, esto puede tener un impacto, ¿no?, en la campaña y lo que vaya a ser esa elección fijada para mayo. Te lo pregunto porque Erdogan llega al poder el 2003 con promesas debido a la experiencia de un terremoto anterior que todavía se recuerda en Turquía, y paradójicamente justo en los meses ya de campaña enfrenta esta situación y hemos escuchado críticas de las personas a la gestión de la crisis. Bueno, eso antes del terremoto ya hay un claro empate a nivel electoral entre la oposición unida y el partido de Erdogan y su aliado, el MHP, el Partido Nacionalista. Hay un empate, ¿no? Ya era, bueno, es bastante inseguro lo que iba a pasar. Ahora con el terremoto y la gestión del terremoto claramente va a haber una influencia en las elecciones. Por ejemplo, solamente de la impresión que tengo de esta región, de lo que me llega de esta región, es que mucha gente piensa que el Estado les ha abandonado. Hay una situación de sentimiento de abandono. Y esto claramente ha repercutido en toda Turquía. Todo el mundo está bastante enfadado con el gobierno por su lenta actuación. Eso ha sido claro, el gobierno ha tenido una actuación muy lenta y muy reprochable, y eso va a ser castigado en las elecciones. ¿Arriesga Erdogan perder el poder luego de 20 años sobreviviendo crisis? Perdona, ¿puede repetir? No, se ha cortado. Sí, ¿arriesga Recep Tayyip Erdogan el perder el poder luego de unos 20 años donde ha sobrevivido varias crisis, incluso intentos de golpe de Estado? De todas las crisis, podríamos decir que esta es la mayor crisis que ha vivido este gobierno, porque le ha pillado en unas horas muy bajas. El gobierno ya estaba tocado por la gravísima inflación que hay en Turquía, de más del 80%. Es un momento de crispación, de polarización, es un momento en el que hay mucha presión sobre los derechos humanos y la gente, especialmente en el ámbito económico, está muy enfadada, y esto, bueno, va a tener una repercusión clara, ¿no? Creo que este puede ser un golpe decisivo. Otra cosa es, por supuesto, después de estos años en el que el país ha sufrido un proceso de autoritarización tan grave, otra cosa es si en el caso de perder unas elecciones, ¿qué pasaría? ¿No? Como todas esas instituciones que han estado controladas tanto tiempo por el mismo partido puedan acceder a una transición democrática hacia la oposición, ¿no?, en el caso de que ganara. Entiendo que la misma institución que tiene que responder a esta emergencia también ha tenido ahí un control por parte del gobierno, y ha sido esa una de las críticas, ¿no? Gente que no tiene experiencia en emergencia. Carlos, ¿me escuchas? Ahí tenemos problemas en la comunicación porque ya lo decíamos al comienzo, él está justo en una de las zonas más afectadas por este terremoto, y es precisamente en esa área también donde hay debilidad en las comunicaciones, además de la afectación. Hemos perdido la comunicación con Carlos Ortega, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Estambul, que estaba también colaborando justo en la zona afectada como intérprete turco-español. Lo veíamos también en un hospital de campaña que estaba trabajando precisamente a estas horas, es mucho más tarde ya en Turquía, pero ha estado también asistiendo en esta emergencia y nos contaba no solamente la situación que se está viviendo, lo que son las labores ya de rescate, de búsqueda, sino además el impacto político que todo esto puede tener, porque hemos enfatizado que es un año electoral en Turquía. Hay elecciones fijadas para el próximo 14 de mayo, que de hecho adelantó Recep Tayyip Erdogan, quien busca la reelección. Se veía ya un panorama complejo en cuanto a la altísima inflación que está registrando este país, y ahora sumado a esta crisis tenemos de nuevo a Carlos, que está en comunicación con nosotros. Te vamos a despedir, Carlos, para agradecer, por cierto, también esta comunicación con CNN Chile para conocer desde el terreno lo que está ocurriendo y, por cierto, también analizar ya en términos políticos lo que también está sucediendo en este país. Nuevamente,
duramente afectado por un terremoto, así que te agradecemos esta conversación. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Que estés muy bien, bueno, y con esa conversación entonces nosotros llegamos hasta el fin de esta edición de Conexión Global Prime, donde hemos querido profundizar en esta crisis que se ha generado luego de este terremoto devastador que nos ha conmocionado a todos en Turquía y en Siria y que desata también una situación mucho más grave ya en los próximos días. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Conexión Global Prime con otra noticia internacional que vamos a estar analizando. Que estén muy bien.